Muy buenas noches a todos los seguidores de Balicha. Esta noche tengo una noche súper especial. Están tres especialistas en sus respectivos temas que van a tratar junto conmigo un tema súper importante para toda ciudad, pero fundamental para la ciudad del Cusco. La peatonalización de nuestras calles. Sus pros, sus contras. Nos acompañan esta noche el sociólogo Gustavo Río Frío, pionero en el desarrollo y estudio de las ciudades; Carlos Frías, sociólogo también y especialista en gobiernos locales y regionales; y a Quique Estrada, estudioso de la trama urbana del Cusco y de la conservación y preocupación de todo aquello que es preservar la arquitectura y sus características en ciudades como el Cusco, por ejemplo. Un conjunto de especialistas que nos darán esta noche diversos ejemplos de cómo se debe o no hacer una peatonalización. Buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Comenzamos con Gustavo. Gustavo, buenas noches. Ya puedes compartir pantalla para comenzar tu... Ya, ¿Me ve? perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Por supuesto que conozco el Cusco y lo amo, pero de ninguna manera lo domino como para poder hablar con ustedes con propiedad sobre el tema de la peatonalización del Cusco. Entonces, he optado por lo siguiente. Eh, Primero, quisiera hacer un par de advertencias. Este, la primera es que en las se ha hablado en las ciudades con valor histórico y con belleza particular y con atractivo para el turismo. Ya en los años 60 empezó la experiencia de peatonalización. Fuera el vehículo, fuera el tránsito pesado, pongamos un tránsito limpio, que incluso ha habido, en Francia había vehículos a, eh, a diésel que cuando llegaban al centro se conectaban a la electricidad para no contaminar, digamos. Entonces, pero esta experiencia de peatonalización dio muchas lecciones que deben ser estudiadas, porque todo era muy bonito, venían todos los turistas y los vecinos cada vez disminuían porque una tienda que vendía comida al paso desaparecía porque ya había un restaurante, el que te vendía cigarrillos y chicles, o incluso, como en el caso peruano, cigarrillos uno por uno, también ya, y poco a poco era el turismo el que se apropiaba de las boutiques que se abrían, ¿Se congeló? las tiendas para turistas, y desaparecía la persona que salía en la noche a pasear a su perrito, porque no tenía dónde comprar mantequilla, dónde tenía que comprar pan. Yo recuerdo en Nueva Alta, hace algunos años, unos amigos míos preparaban el pan y lo llevaban a un horno que había en el barrio donde se quemaba el pan. Para poner los ejemplos, la vida cotidiana desaparecía y al desaparecer, las noches eran terribles y hasta para los delincuentes. Y el centro perdió la vida que entonces o sea, se hicieron las cosas con más cuidado en adelante. Primera advertencia, hay mucha bibliografía sobre eso. Les recomiendo que la lean, que la busquen, es fácil. La segunda cuestión que quiero señalarles es no conozco no domino el Cusco de manera eh, tal que yo pueda opinar sobre qué se puede peatonalizar, qué no se puede peatonalizar y de qué manera, para poner un ejemplo. Solamente, como me imagino que todos ustedes, lamento que ya no pueda comer, ¿no es cierto? Ahí antes de la cuesta de Santa Ana, te comentaba, ahí Las ahí, picanterías. las picanterías se comían un extraordinario, ¿no es cierto?, adobo, ¿no? Había dos
hasta 3 habían en un momento, ¿no? Ahora hay que ir a otros sitios a comer adobo. Bueno, ya. Bueno, eso les corresponde a ustedes. Y por eso lo que he optado es mostrar imágenes sobre tipos de peatonalización, que creo que pueden ayudar a que ustedes se inspiren para ver qué, cómo lo hacemos, ¿no? Primera, esta calle Reconquista, que está peatonalizada, como ustedes pueden ver, es paralela, es una de las paralelas de la avenida, de la calle principal de Buenos Aires. Quien va a Buenos Aires va por Corrientes, cruza, Reconquista es una de ellas, ¿no? Ahí está, una lujosa, ¿no es cierto? Y es peatonalizada. Por supuesto que sea peatonalizada no quiere decir que no haya vehículos. Aquí estamos viendo que hay un vehículo en medio de policía y hay otro vehículo, ¿no es cierto? Desde el hotel está pasando este vehículo. Este es un taxi, que es el taxi que me recogió del hotel cuando yo me iba, porque el taxi tiene que pasar pues, por el hotel, no te va a dejar en la esquina, por más peatonal que sea, ¿no es cierto? No Así está, es. bueno, era otra persona, están los peatones, está el taxi, este, está la bicicleta, ¿no es cierto? Hay una serie de vehículos, no solamente peatones. La idea de peatonal es una idea equivocada en el sentido de que es solamente el peatón. El vehículo, ¿no es cierto? Va caminando con calma, pero van a fijarse ustedes aquí, no le toca bocina, no apura a las personas. No le dice, oye, quítate tú que me toca, porque la prioridad en la vía peatonal la tiene el vehículo, el peatón, no el vehículo. El secreto de una vía peatonal no es que estén prohibidos los vehículos, sino que el vehículo tiene que pedir permiso. Del mismo modo como un peatón pide permiso cuando tiene que cruzar una pista o una avenida, ¿no es cierto? Porque no le corresponde la pista o la avenida al peatón. Eso le corresponde al vehículo motorizado o bicicleta o lo que sea. Entonces, este es el tema, ¿no es cierto? Esto es en Buenos Aires, ¿no? La señora ni mira para atrás, estaba mirando al costado, probablemente en una tienda, y el vehículo detrás no le toca bocina, no le dice, oye, quítate tú para ponerme yo, ¿no? Ejemplo de Buenos Aires. Rotterdam, otro tipo de peatonalización. Una avenida principal en Rotterdam, pasa el tren, como ven ustedes, pasa de ida y pasa de regreso el tren. Hay camiones, pasan todos, puedes ir en bicicleta y de repente, miren cómo aquí donde está el amarillo cambia el pavimento porque estás ingresando a una urbanización, ¿sí? Es la misma calle, les voy a decir, ¿ah? ¿No? Aquí iría la urbanización y ahí están los tantos vehículos que hay en Holanda, todo el mundo tiene su carro, pero los tienen estacionados porque la gente anda en bicicleta. La bicicleta, los carros, el estacionamiento, pero esto, este, el, el vehículo, la bicicleta, ¿a ustedes se les ocurre ir rápido por esta vía que está pavimentada de esta manera? No, pues, ¿no es cierto? Habría que ser o mototaxista de Lima o imbécil, ¿no? Para ir rápido en una vía que está marcada casi como barrio, ¿no? La pista y la vía y la vereda te dicen que esto es un barrio, no te dicen que es una zona. Luego esto es Darmstadt en Alemania. Esto es una de las avenidas principales, una de las plazas principales de Darmstadt. Tanto que cuando uno pone en Google Earth Darmstadt, aparece lo que les estoy mostrando acá, en ese punto, en esa plaza, ¿no? Aquí hay un hotel, acá hay no sé qué cosa, aquí hay uno de los grandes supermarkets, y por acá, como ustedes pueden ver, pasan las líneas de tranvía. ¿Las están viendo? Sí, claro. Incluso hay una que no he visto, que no me he colocado. Pasa la línea de tranvía. Pero lo que estamos viendo aquí es gente. También hay algún vehículo, pero es gente. Aquí está Darmstadt. Esto de acá son los paraderos. Este es paradero de una línea de tranvía, este es paradero de la otra línea de tranvía. Y tú estás caminando. Y cuando viene el tranvía, tú te sales, pues, ¿no es cierto? En la noche, ¿no? La gente aquí está parada, con frío, ya esperando la línea del tranvía, ¿no?
De día hay una bicicleta, hay un ómnibus, había un taxi al costado. En Navidad se hace una pequeña feria, la gente se cacarea de frío, ¿no es cierto? Pero están ahí, hay vida, y es, no les, no, una de las plazas principales. Y en esa pista, por supuesto, ustedes pueden ver que hay un taxi que está en la puerta del hotel, lo estoy marcando con blanco, no sé si se fijan, ¿no es cierto? Hay otro vehículo, ahí está la fuente. O sea, es peatonal, es vehicular, ¿qué es? No. Girón Ica Ucayali, en Lima, paralelo a Emancipación. Eran dos pistas. La discusión era muy interesante en Ica Ucayali, porque lo que se tenía en Lima era una vía peatonal que iba desde la Plaza San Martín hasta la Plaza de Armas. Todos ustedes lo conocen, ¿no es cierto? El Jirón de la Unión. Pero y otros querían hacer peatonal la paralela, Cayoma. Y hay otro que quiere continuar, un tipo que prefiero no pronunciarme sobre él en este momento y que está tratando de continuar esa pista. Cuando lo que se necesitaba era, para empezar, ¿no? Porque mucha peatonalización se puede hacer. Lo que se necesitaba para empezar no era eso. Lo que se necesitaba para empezar era que hay una vía que vaya desde la avenida Tacna hasta la avenida Bancay, o sea, una que cruce el Jirón de la Unión. Y se ha hecho muy popular. Ahora hay muchísima vía. El valor del suelo ha subido, se ha duplicado con una inversión de 9 millones de soles. El valor del suelo, yo he participado de ese estudio, el valor del suelo aumentó 10 veces más, 90 millones de soles. Ahora es peatonal, ustedes pueden ver el vehículo, pueden ver el almacén, ¿no es cierto? O sea, no es solamente peatonal, ¿no? La señora, el ambulante, la carga, la gente con sus niños, el vehículo detrás. ¿Creen ustedes que esa camioneta le va a tocar bocina? ¿O se les ocurre que debiera tocarle bocina y que se vayan de ahí? Por supuesto, la carga, porque como hay tantos restaurantes, hay que llevar productos, ¿no es cierto? Este auto va a estacionarse en un estacionamiento que hay ahí. ¿Prohibimos que haya estacionamiento en la vía peatonal? No, señor. Hay vida, hay vida. Esto da la Plaza de Armas, bueno, se cierra por razones. Me acuerdo que cuando bueno, sí, por las razones que ustedes se pueden imaginar que cierran el centro, ¿no? Carga, descarga, ¿no? Este es un edificio público, hay un vehículo público, hay una moto que llega con productos, hay un vendedor ambulante que está caminando con su carga, estamos llevando carga al centro de la ciudad. Por supuesto, no me voy a detener en esto que es muy importante que haya en la vida del centro de la ciudad y del centro de Lima de manera particular, porque Lima, como ustedes saben, odia a las provincias, ¿no? Y por supuesto, también tiene que haber espacio para dentro de esta vía que es peatonal, porque no me digan que no ven peatones ustedes ahí, los bomberos, ¿es cierto? Eh, Carga-descarga, ¿no? De hecho, la vida yo trabajé en el edificio donde he tomado las fotos un tiempo, en mi Lima, en la municipalidad de Lima, y cuando entró el alcalde anterior que se ha ido, y era muy interesante porque a una determinada hora ustedes veían muchos vendedores, muchos camiones, mucha carga, etcétera, etcétera. Y en otro momento, porque ven familias turistas, ¿no es cierto? Mire este señor con su hijo con monopatín, ¿no es cierto? Pero luego en otro momento, miren, esto me pareció bien interesante porque la señora está caminando, el vehículo está detrás de ella. Dense cuenta que la señora acá está antes de pasar acá y aquí está, ¿no? Este tipo, de repente, quisiera que la señora se vaya más adelante, pero no se atreve a tocarle bocina. No tiene derecho a tocar bocina. ¿Se dan cuenta? Por una razón muy sencilla.
El reglamento de tránsito dice, cuando estás en una pista, para atravesar la pista, el peatón tiene que pedir permiso. Y para eso hay semáforos. Igual modo, cuando estás en una vereda, cuando el auto quiere cruzar la vereda, es el auto el que tiene que pedir permiso. Y esto que están viendo ustedes acá es una vereda. La vía peatonal tiene el tratamiento de vereda, ¿no es cierto? La señora no se inmuta. Este señor está esperando para entrar. Y este señor es del Banco Central de Reserva. No crean que es un pinche cualquiera, ¿no? Y a determinadas horas están todos los empleados públicos. La Universidad Católica, los que conocen la Universidad Católica saben que hay una recta que le llaman el tontódromo, por donde todo el mundo camina, se encuentran de todas las facultades. Aquí, en mi experiencia trabajando, he trabajado como 8 años en el centro de distintas instituciones públicas, es que acá se encuentran el ministro, el funcionario, el exministro, el parlamentario. Es un tontódromo, ¿no es cierto?, de las autoridades del país, ¿no es cierto? Porque este es el edificio Torre Tagle, ¿no es cierto? Relaciones Exteriores. Entonces, no está prohibido lo peatonal, dense cuenta. No está prohibido. Por lo tanto, estoy en minuto 15 ya que tenía que terminar. Hay varias modalidades de peatonalización. En una vía peatonal el vehículo motorizado no está prohibido, pero no tiene la preferencia sino el peatón. Para cada modalidad tenemos que decidir cómo es. Puede haber horarios. Hay sitios en Europa en el cual hay horario para el camión. En Lyon, el camión de abasto no puede entrar más allá de las 9 de la mañana al centro, ¿no? Una modalidad que quiero mirar ahora es el cruce peatonal. Me había olvidado, estos son los jueves de zapatos. Como ustedes saben, los zapatos para el Perú, en la mayoría, no vienen tanto de China, sino de Trujillo. Y los días jueves, esos zapatos llegan a Lima. Aquí los tienen Lima. La gente viene a Lima a comprar zapatos y ahí toma su ómnibus y se va a Huancayo. O se va a Villa Salvador, ¿no? Zapatos, zapatos, zapatos. Se demuelen, adentro de acá se ha demolido y se venden zapatos, zapatos. Se para el carro, están los zapatos. Aquí, zapatos, ¿no? Zapatos. Todo es jueves de zapatos. ¿No les parece a ustedes que el jueves debería ser esto una cosa en la cual los zapatos no estén ahí pidiendo permiso a la pista y el policía que le dice vaya, sino se debía permitir como que es solamente los jueves, porque el viernes ya no hay zapatos, ya se fueron. Van a tener que entrar a la zapatería para ver lo que queda. Es como los domingos que venden quesos en el atrio de la iglesia en Europa. Es una feria la del jueves, en esta parte de Paruro, detrás del mercado central. Entonces, peatonalizar puede ser también por momentos, por épocas, ¿no es cierto? Y por último, este es mi San Bartolito querido. Tienen ustedes la municipalidad, la iglesia, la playa y el parque. San Bartolo es muy interesante porque es un distrito mesocrático. No prohíbe al veraneante que viene en micro, que llega por acá, de donde dice, llega por acá, camina, cruza este parquecito, Sí, pues sí, ¿no? Y aquí está la bajada a la playa. Les he dejado el mapita, ¿me siguen? sí, sí, sí. Totalmente. Gracias por el dato, Gustavo. Hubo una arquitecta que quiso hacer un diseño del parque y diseñó una cuadrícula, ¿no? Con buena intención, pero con bastante estupidez, ¿no? Porque decía la cuadrícula la vamos a hacer como si fuera un pez, ¿no? Y por supuesto que sin ser arquitecto les expliqué, miren por dónde está marcado que pasa la gente y eso de ahí lo pavimentan. Y lo pavimentaron. Ajá, El problema es que aquí tenías que cruzar la pista, como ustedes ven. claro. Bueno, aquí está el cruce de la pista. ¿La están Ah, viendo? ese es, ya, ya. Está el cruce. Es Claro. una avenida. Y a eso le llaman rompemuelle y no es. Es vereda. Así es. Ahora a las 5 y tanto antes que oscurezca vine y tomé las fotos estas.
¿no es cierto? Mm, Ahí está el parque entregando la vereda, ¿no? excelente. Y aquí la bajada a la playa, lo que está al fondo, ¿sí? Ujú. La bajada de playa está al fondo, ¿sí? Me paré en la bajada de la playa y justo subían unas personas y tuve la fortuna de ver que estaban cruzando y miren los dos vehículos Estaban parados. y el perro delante, ¿no es cierto? Completo, el, Esto es lo que completo el panorama. ¿no es cierto? Excelente, Gustavo. Muchas gracias por La estos lección es ejemplos. distintos tipos de peatonalización, Así es. no ¿Qué, hacer, no hacer vías, veredas como la de San Bartolo por gusto, sino cuando sea necesario y explicar, para ¿no? qué Es un y por proceso de qué? entrenamiento, ¿no es cierto? Eso toma tiempo, educación, convencimiento y escoger la forma más adecuada para la necesidad de mi ciudad. Bueno, Ok, gracias, Bien. Gustavo. Ahora me vamos a la cuenta me escuchar demoré, pero no llegué a los 20 minutos. No, está perfecto. Bueno, A Enrique Estrada, arquitecto. A ver, hemos visto las diversas en ciudades sumamente interesantes eh, latinoamericanas y europeas. ¿Cuál es el caso de Cusco, Quique? ¿Cuáles son los problemas álgidos que exigirían una peatonalización o no podrían serlo de ninguna manera? Estás sin micro, Quique. Prende tu micro. Bueno, primero, perdonen, gracias por la invitación, Patricia. Estoy muy contento de estar después de mucho tiempo con Gustavo y Carlos, Ujú. dos grandes amigos y además personas que cada vez que tengo este tipo de encuentros me estimulan, aprendo de ellos, pues, porque son, creo que muy valiosos, sobre todo en el tema de la reflexión de los problemas que tenemos en nuestras ciudades y en nuestros contextos territoriales, ¿no? Entonces, de ese aspecto, muchísimas gracias. Bueno, el caso de Cusco creo que es muy particular, ¿no? Cusco tiene viejos y nuevos problemas, cada vez aparecen más problemas, ¿no? El problema de Cusco y específicamente con el tema de su articulación o de su accesibilidad y movilidad que tiene, su sistema de accesibilidad y movilidad, es un gran problema que nunca ha sido gestionado adecuadamente. Creo que, como lo mostró Gustavo, el problema de la accesibilidad y movilidad en cualquier ciudad, sea histórica o sea contemporánea, ¿no? Es un problema simplemente de gestión y de voluntad política para solucionar los problemas aparentes que genera el tránsito. En el caso de Cusco, por su trama, que es una trama antigua, histórica, su tejido físico sobre todo, un tejido físico que tiene varias superposiciones de épocas de historia, ¿no? De diferentes, inclusive de su tipología de su arquitectura y de su propia imagen urbana, muestra todas esas superposiciones que ha tenido en el tiempo. Pero la trama histórica es una trama muy fuerte, es una trama y es una trama también muy particular porque no es la clásica cuadrícula de cualquier otra ciudad latinoamericana, por ejemplo, peruana, ¿no? Que producto de la ocupación española se diseminó en toda América Latina. El caso de Cusco es un tejido que no se pudo implantar la trama, esa cuadrícula, entonces es una trama que tiene una sinuosidad, que tiene las calles estrechas, que tiene las manzanas pequeñas, los espacios públicos son muy característicos, pues están en el núcleo, pero pero los espacios públicos que existen en Cusco, en el centro histórico, Ujú. ¿no? Son producto de esa superposición que ha habido de la ciudad antigua, de la ciudad inca sobre lo que quisieron hacer los españoles, ¿no? Para formar sus parroquias, para formar su nueva estructura que querían, que ellos imaginaban que tenían que hacer en la ciudad de Cusco, pero con la fuerza que tenía la ciudad inca, ¿no? Una ciudad que nunca estuvo preparada para el vehículo, eso definitivamente, calles estrechas, ¿no? Callejones, ¿no? Y donde nunca, pues, se pensó de que esas calles tenían que soportar un tránsito motorizado, como el que tenemos ahora, ¿no? Entonces, sobre esa trama,
sobre todo desde la época de 1950, no quiero extenderme mucho, ¿no? Pero lo hacen muy rápido. En 1950, sobre todo después del terremoto, yo creo que hubo una visión errada, totalmente errada que tuvimos o que tuvieron los cusqueños de ese momento y desde la gestión local, de querer adecuar esa trama antigua, esa trama sinuosa, esa trama difícil para un tránsito automotor, porque siempre estuvo pensada en la gente, en el peatón, en la accesibilidad y movilidad a través de asémilas, ¿no? De carruajes. Ese era el Cusco, ¿no? Es un Cusco que conocimos en el siglo XIX y parte del XX, un Cusco barroco, con puentes, que habían 12 o creo que algo más, algo como 20 puentes, porque los ríos estaban descubiertos. Entonces, a partir de 1950, inclusive se produjo un nuevo imaginario, ¿no? Inclusive eso fue un poco más antes de 1950, pero el terremoto de 1950 acentuó y consolidó una nueva imagen que queríamos tener en la ciudad. Una ciudad aparentemente con, con las ideas de la modernidad, que en ese momento mal entendida probablemente, donde el rey de la planificación, donde realmente el motivo de que Cusco debía cambiar y modernizarse era el tráfico automotor. Y eso fue perverso, ¿no? Fue perverso, pero sí, porque hasta ahora sigue esa mentalidad, no le hemos cambiado, son 71, 73 años, pero sigue esa mentalidad, que el rey en la ciudad y podemos decir, el motivo para gestionar una ciudad histórica y ahora una ciudad contemporánea como es Cusco, debe ser a través del tránsito automotor, ¿no? Y un tránsito bien mal gestionado que produce muchos problemas de contaminación, problemas de la salud pública, ¿no? Por el tema de aire contaminado en una ciudad tan estrecha, con un valle tan estrecho, es una muerte lenta que tenemos todos los que vivimos en esta ciudad, porque los índices de contaminación, no se imaginan, son bien alarmantes en Cusco, ¿no? Entonces, y esa forma así tan perversa de pensar la ciudad para el automóvil ha producido pues, muchos problemas, muchos impactos. Creo que los más evidentes son, se han mutilado manzanas, se ha tratado de transformar ese tejido que ni siquiera la colonia lo pudo transformar para ensanchar calles, hacer retiros, hacer ochavos, ¿no? Y es una práctica que inclusive hasta el siglo XXI se sigue dando, ¿no? Y otro gran problema que tiene Cusco, sobre todo porque está tan mal gestionado esto de la accesibilidad y movilidad, porque no solamente es el tránsito automotor, sino es todo el problema de la accesibilidad y movilidad, está produciendo también fuertes deterioros en su patrimonio histórico, arquitectónico y propio urbanístico, ¿no? Por ejemplo, el paso desmesurado de los vehículos de alto tonelaje, porque ahora es alto tonelaje de transporte público, que pasen por calles pues, que son estrechas, Nueva Alta, Hospital. Melo, ¿no? Es la misma calle, tantas calles de Cusco, ¿no? Pasan todas las líneas de buses y cada vez con más alto tonelaje están produciendo vibraciones de microsismos que están haciendo caer estas casas y a nadie le interesa. En Nueva Alta es una realidad patente, eso cada año se cae una casa, ¿no? Y lo peor todavía, ¿no? Que en la gestión pasada, algunas casas en Nueva Alta, porque ahí pasan de las 90 líneas que hay, creo que pasan 30 por ahí, una calle que tiene menos de 3 metros de ancho, y lo que ahora, dentro de los últimos plan maestro que han hecho en el centro histórico, acepta hasta tonelajes de siete toneladas los buses, que es pues alto, ¿no? Porque antes estaba en 4, cada vez lo suben, ¿no? Producen microsismos, entonces algunas casas producto de estos microsismos estaban apuntaladas, ¿no? Y como no permitían el tránsito vehicular, el propio municipio ha ido con sus tractores, con sus obreros, con todo, a demoler las casas. En una ciudad histórica que está protegida por la ley peruana, una ciudad que nos vanagloriamos de que es patrimonio de la nación, patrimonio de la humanidad, una ciudad histórica, se hace esas barbaridades en nuestra ciudad. Es el propio municipio el que va y demuele. ¿Para qué? Para facilitar el tránsito automotor, ¿no? Entonces, creo que es uno de los problemas o impactos que tiene el tránsito, pero también otro impacto que es fuerte, ¿no? Es el impacto en la calidad de vida de la gente.
¿no? Soportar el tránsito en el centro histórico de Cusco es pues un suplicio, pero no solamente por el smog, ¿no? Sino por la propia seguridad de las personas. Los carros no tienen límite de Respeto. velocidad, ¿no? Cada vez hay más caos en las horas punta, y no solamente esas horas punta, sino a cualquier hora. No, ha habido intentos, cierto, antes de hacer, de ver una playa. Yo estoy de acuerdo con Gustavo que la peatonalización puede jugar en contra de la ciudad si es que no está bien pensado, si no tiene una buena estrategia, sobre todo de implementación. Y en el caso de Cusco ya se hizo un intento, quizás faltó lo que digo, lo que dice Gustavo, pero hubo una intención por lo menos política antes y que ya la ciudadanía lo estaba aceptando, era por lo menos peatonalizar la Plaza de Armas de Cusco, que es el corazón de la ciudad, el centro más Sí. sentimental que tenemos en la ciudad y que tiene la historia de Perú, porque en esa Plaza de Armas han sucedido tantas cosas, pero estaba tan profanado por el tránsito automotor y además por el peligro inclusive de los microsismos que producen para el paso de los vehículos hacia los edificios más importantes que tenemos, como la catedral y la compañía, ¿no? Se intentó hacer la peatonalización, pero es increíble. En las últimas dos elecciones que hubo de alcaldes, el plan municipal que tenían la propuesta de los candidatos era abrir la Plaza de Armas, ¿no? Fue increíble. Y los que ganaron en estas dos últimas elecciones fueron los que proponían devolver el tránsito a la Plaza de Armas, ¿no? Que ya era un espacio que por lo menos había libertad, había libre de tránsito, libre de contaminación, libre de ruidos, menos peligrosos, y es el espacio más contaminado. En el año 2019, en unos estudios que hemos hecho, han pasado por la Plaza de Armas cerca de 2 millones de personas, entre visitantes nacionales, extranjeros y locales, ¿no? Un espacio que es realmente, pues es un espacio que es evidentemente para la gente, para la población. Entonces, eso ha hecho que al abrir la Plaza de Armas, en las últimas dos, en la anterior gestión, que este último alcalde no dice nada, y más bien está, creo, de acuerdo con eso, se ha retrocedido, ¿no? Yo creo unos 50 años, por lo menos, de todo lo que se había avanzado. Y además que la población ya lo había aceptado. Fue increíble retroceder eso, ¿no? Entonces, creo que esos dos impactos sobre el patrimonio, sobre la calidad de vida de la gente, son los problemas más saltantes que tenemos con el tráfico de la ciudad. Y por último, lamentablemente no existe en la ciudad ni la voluntad para hacer un plan realmente de accesibilidad y movilidad de acuerdo a las características de una ciudad como Cusco, ¿no? Ok, entonces estamos frente a un problema serio. Carlos, tú has estado viviendo en Cusco de manera permanente y ahora vas y vienes con alguna regularidad. Desde tu perspectiva, ¿cómo has visto los cambios que nos comenta Enrique del tiempo en que estuviste trabajando a la actualidad? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? Mira, gracias también, Patti. Como dice Quique, es un gustazo estar acá reunido con Quique y con Gustavo, porque en el fondo lo que nos une es el cariño que tenemos a Cusco. En mi época se decían que habían dos tipos de personas, los cusqueños y los cusqueñistas. Y yo Sí. me identifico justamente como parte de los cusqueñistas, ¿no? No solamente por el tiempo que viví ahí. De alguna manera, yo siempre cuando cuento mi historia digo que yo tengo como dos momentos en mi vida, ¿no? Antes de vivir en Cusco y después de vivir en Cusco. Este, Gustavo Riofrío fue uno de los que me animó justamente a A vivir a migrar. poco tiempo, sí, junto con otro Gustavo que Gustavo conoce, que también me animó mucho de conocer un poco. Yo fui a vivir a Cusco porque yo quería conocer realidades urbanas distintas a Lima. En la época que me fui, que fue en los años fines de los 80, comienzos de los 90, se hablaba solamente de la sociología urbana pensando solamente en Lima. Sin embargo, la sociología urbana en el Perú no solamente es Lima, es todo el conjunto de sistemas de ciudades fuera de Lima, sobre todo, y la vinculación que hay entre ellas, probablemente también. El, el,
el paso que tuve, una cosa que yo recuerdo más de cuando viví en Cusco, aparte de los amigos cusqueños como Patti, como Enrique que hice en el tiempo que estuve ahí, era que yo podía ir y pasearme, caminar por la ciudad y encontrarme un montón de cosas, de obras de arte en realidad, en términos de arquitectura, que era imposible que uno las pudiera ver cuando uno iba en carro. Cusco tiene esa característica de que uno puede, es parecido a otras ciudades hermosas, como, no sé, pues París, Roma probablemente. Claro, con la diferencia de tamaño que tiene París y Roma frente a Cusco. Pero cuando uno camina por esas ciudades se encuentra en las plazas o en los edificios obras de arte, que están ahí como si fuera un museo, digamos, al aire libre. Y Cusco tiene eso. Hay cosas, portadas, monumentos, construcciones que solamente las puedes descubrir si vas caminando. Y creo que el poder devolverle eso a los turistas, pero sobre todo a los mismos cusqueños, es una cosa importante porque es parte de sentirse orgullosos de vivir en una ciudad así, que puede ser comparada con otras ciudades de otras partes del mundo que todo el mundo conoce, pero que es tan bonita y tan hermosa como ciudad, que como otras de Europa, ¿no? Y una de las cosas que, como decía Pati, que creo que cualquier cusqueño que ha vivido ahí se da cuenta es que cada vez el tráfico en el centro histórico de Cusco es más terrible que antes. En la época que yo viví no era tanto. Y por eso, en esa época incluso yo me acuerdo que había esos centros de información para el turista, que no sé cómo se llaman, bueno, de esas oficinas que te indican un poco dónde hay hoteles, cómo transportarte, repartían unos folletitos que eran circuitos turísticos peatonales. Vaya, habían varios, como 8 o 9, que tú podías con tu planito ir caminando y te decía, aquí en esta parte está tal edificio que tenía tales características, y uno podía ir caminando por diferentes rutas. Creo que ahora ya no existe. Y sin embargo, probablemente es una cosa que debería retomar. Pero una de las cosas que yo más recuerdo es que justamente conforme he ido yendo, porque tengo familia en Cusco que vive en San Jerónimo y voy regularmente con mis hijos para que conozcan lo bonito que es Cusco y conozcan un poco los amigos que hice cuando estaba allá, cada vez es peor el tema, ¿no? Cada vez es peor la forma como ya prácticamente cuando uno entra a Limaspampa por la cultura, simplemente ya el caos es, en realidad da ganas de bajarse del carro y caminar, ¿no? O cuando uno va por la Avenida del Sol también. O sea, por las diferentes entradas que uno entra desde diferentes partes de la ciudad al centro histórico, ya prácticamente es una cosa caótica con todas las consecuencias que tiene, que Quique mostraba, ¿no? De contaminación, de impacto en la salud, de tiempo que se pierde, etcétera, ¿no? Y de todo el daño que le hacen al patrimonio histórico, el movimiento y las vibraciones que genera el transporte en general. Por eso es que yo creo que el tema de hacer un cambio en la forma como en el centro histórico se implementa toda la parte del transporte es una cosa que poco a poco nos va a llevar a aprendernos el tema que nos hemos planteado ahora. ¿Qué partes del centro histórico deben peatonalizarse? Porque ya simplemente no va a ser útil, Viable. ni importante, ni viable para nadie. Pero yo creo que, como decía Quique, como decía Gustavo, hay que hacerlo de una manera conociendo y aprovechando la experiencia de otras ciudades latinoamericanas y de otras ciudades europeas. Creo que requiere una voluntad política especial del gobierno local. Una medida así, yo creo que en parte, como Quique decía, el hecho de volver a reabrir, a que sea tránsito la Plaza de Armas, no es por gusto. Hay todo un trabajo de educación ciudadana, creo yo, que hay que hacer como parte del proceso, porque los mismos cusqueños, creo, a veces quieren que el taxi lo deje donde quieren llegar, en la puerta, no quieren caminar, a pesar de que me imagino, eh, este, uno se da cuenta que ya es imposible pues hacerlo así, que eso ya no va a poder ser posible en los próximos años, creo yo, en Cusco. Yo creo que en parte no se hace este tipo de acciones, Quique, porque no son muy
populares. O sea, no necesariamente te va a generar rédito político, este tipo de acciones como peatonalizar algunas partes de la ciudad, del centro histórico, sobre todo de Cusco. Y porque además, como Gustavo nos decía, creo que hay que tener en cuenta los diferentes intereses que están ahí. Hay intereses de la gente que está residiendo, que necesita que en caso recojan su basura, que en caso de emergencia puedan entrar ambulancias o bomberos o lo que haya seguridad en la noche, porque como decía también Gustavo, a veces peatonizar esas zonas hace que el comercio sea lo que más importe y la gente, como sube el precio del terreno, la gente prefiere vender para que haya tiendas e irse a vivir a otro lado. Y por lo tanto, es una manera de expulsar de manera subrepticia a los residentes del centro histórico. Eh, y eso conlleva, evidentemente, mientras que el centro histórico se despoble más, en las noches el tema de seguridad va a ser más grande para la gente que se ha quedado. Entonces, pero también hay todo el interés de los mismos comerciantes que tienen que permitir que cargue y se descargue las mercancías que se requieran, eh, pero también de los mismos transportistas también probablemente. A mí me da la impresión, y quisiera plantearles ese tema también a Quique y a Gustavo, que probablemente el ponerse como objetivo el cambiar, peatonalizar, regularizar el transporte en el centro histórico, probablemente lleve a pensar cómo reorganizar el transporte en general de la ciudad de Cusco. Porque no creo, Cusco no es Lima, pues. En Lima podemos hacer algunas modificaciones en el centro histórico y quizás sin modificar el conjunto del transporte. Cusco yo creo que por la importancia del centro histórico, por la articulación que tiene con otras partes de la ciudad, probablemente el pensar en el centro histórico, cómo hacerlo más habitable, más vivible, recuperar el centro histórico para Cusco y los cusqueños, probablemente va a implicar pensar otra vez, y me parece que está bien, porque probablemente, como decía Enrique, lo que nos falta ahora es una propuesta de ciudad un poco distinta para Cusco, justamente que piense de manera distinta, ¿no? No el auto, no las construcciones, sino Cusco para los cusqueños y para la gente que visita Cusco. Eso como lo más importante. Por lo tanto, el tema ambiental, el tema de la salud, en fin, otros temas vinculados a eso sería lo que debería pensarse. Probablemente eso es lo que plantearnos el tema de cómo mejorar el transporte en el centro histórico y su posible peatonalización, nos hace pensar más bien qué propuesta de ciudad tenemos para Cusco ahora, que creo yo es una discusión que hace tiempo no se tiene y creo que probablemente no haya muchos, como Gustavo apuntaba, creo que desde Daniel Estrada, con todos los problemas que puede haber tenido, no se ha ido perdiendo un poco como propuesta colectiva, como una visión de conjunto, ¿no? Eso nada más por ahora. De momento, muchas gracias a los tres. Cada quien ha puesto su perspectiva en este punto. Carlos pone sobre el tapete algo sumamente importante. ¿Qué tan importante es la educación para aceptar cambios radicales que se han dado desde la década del 50 del siglo pasado? Porque comienza radicalmente con la reconstrucción, como lo ha dicho Enrique, del terremoto, ¿no? La Santa Catalina ancha y Santa Catalina angosta son una muestra de cómo se ensancharon y se ganaron espacio para los automóviles y muchas de diversas calles que antes se caminaban y ahora son carrozables. Sin embargo, hemos tenido también una experiencia sumamente conflictiva al inicio, cuando se peatonalizó la calle Marqués, pero ahora todo el mundo está contento y ha aceptado y se ve mucho mejor, más ordenado. Creo que los que viven y comercian ahí están más contentos con el sistema. La propia Escuela de Bellas Artes puede Sí. incluso exponer sus obras de arte que están en efervescencia, en pleno trabajo, y resulta gratísimo pasar por ahí, hacer tus compras o caminar, transitar, y todo eso es un pequeño circuito
que te da para visitar la casa del Inca Garcilaso, la Merced, te pasa hasta la calle, hasta la plaza San Francisco, tienes a Regocijo, y es un espacio muy simpático para un turista que lo hace a pie o para un cusqueño que quiere pasar un buen rato en el centro de la ciudad. Sí, Gustavo. Eh, el objetivo principal Ujú. no es atraer al turista. El objetivo principal es que haya vida. En el caso de Lima, quieren que los barrios altos desaparezca la picaronera, la picantera. Prohibieron en la época de Castañeda la procesión de la Virgen de la Virgen. Nosotros tenemos el Señor de los Milagros en Monserrate y la Virgen, Del Carmen. la Virgen del Carmen, porque entorpecía el tránsito. ¿Entienden ustedes? Entonces, cuando venga el turista, solamente va a haber balcones. Tenemos un turismo especializado de tan altísimo nivel en el continente para que la gente venga a Lima solamente para ver los balcones, que por supuesto valen la pena. No. Además, por supuesto, si yo mato a la picaronera, a la etcétera, 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 estoy matando ingresos, estoy matando vida y además me estoy quedando sin ganas de comer un buen picarón. No nos olvidemos que fue gracias a un esfuerzo que a regañadientes fue aceptado por la Municipalidad de Lima, hecho por varios grupos de pobladores y la animación de Luz Extremadoiro en los años 90, que en la Plaza Italia se comenzó a hacer lo que luego se transformó en esta cosa de comida La famosa. feria esa de mixtura. Era los sábados Mm. en la Plaza Italia y tú ibas y comías un excelente arroz con leche. Punto uno, no me quiero demorar eso. Además, Daniel Estrada, todo lo que hizo no era para que el turista venga al Cusco, por Dios. Quienes conocen a Daniel Estrada, ¿no es cierto? Un coscoruna, ¿no es cierto? Así que se sentía noble cusqueño. ¿No? En su cabeza lo que tenía era, si el cusqueño ama al Cusco, Mm. se va a sentir orgulloso de vivir en el ombligo del mundo. Por eso es que no quería ninguna hermandad con una ciudad de la costa como Lima. Cuando tú, ¿qué es lo que le gustaba a Daniel Estrada? Que el monumento a, ¿cómo se llama? A ¿Cómo se llama? Nuestro gran Inca conquistador, Pachacútec, Pachacútec, Pachacútec. era 15 metros más alto que la Sí. torre de la catedral. Sí. ¿No es cierto? O sea, eso es lo que le gustaba. ¿Qué es lo que le emocionó cuando un médico le dijo a una viejita, no, que se sentía mal, que sentía viejita? Él le dijo, después de almorzar, tienes que ir y sentarte frente a una paja. Una parte, sí. O sea, yo me sentía orgulloso de mi ciudad, me sentía orgulloso de ser serrano, andino, cusqueño, frente a una Lima que desprecia, ¿no es cierto?, al campo, a todas las provincias. Entonces, y los turistas han venido por añadidura, porque fue el primer alcalde que hemos tenido en Cusco, y Quique se acordará, que mal o bien, no quiero discutir Sí, ese pues. asunto, ¿no? Porque Ujú. desafortunadamente no contó con el apoyo del Colegio de Arquitectos que entendiera lo que él quería, entonces lo hizo como pudo con la gente que tenía cosas, que entendió la palabra poner en valor. Hay que poner en valor tal calle. Me dijeron que hay que poner en valor tal cosa. Entonces, ¿de dónde un abogado me va a hablar de poner en valor? ¿Cómo lo aprendió? ¿Quién le enseñó? Entonces, Es en primer arquitecto. lugar es para que el cusqueño se sienta. Ahora,
la ciudad está cambiando, pero la idea de modernidad que tenemos pues, es una idea que hasta en Lima fracasa. Hasta en Lima, porque hay vías en las cuales han puesto unos tremendos pasos peatonales que ni siquiera pasa el peatón, lo han puesto como rompemuelles. O sea, no entendieron, copiaron como se copia siempre. Una última cuestión. Yo estuve haciendo un proyecto que no funcionó, porque necesitaba plata para traer a Lima a personas que vivieran en el Cusco, sobre todo en barrios del Cusco, y que hayan vivido en Lima. Hice un par de entrevistas fantásticas a unos dirigentes de una urbanización ahí camina a la salida del Cusco, yendo a Paruro, que se llama Barrio de Dios, que había trabajado muchos años en Lima. Entonces yo quería que venga a Lima y que me cuente, porque él está orgulloso ya en el Cusco, ¿no? De haber regresado. ¿Qué le parecía? ¿Cómo un cusqueño ve Lima y sin problemas, ¿no? Lo que más le llamó la atención fueron las largas distancias. Y tú veías desde Barrio de Dios, ¿no? Ya estaba viendo el centro del Cusco. Tú podías ir caminando. Si tenías prisa, tendrías que tomar algún vehículo. Pero la ciudad que se camina, y caminar no es malo, pero si yo quiero caminar y cargar cosas, necesito un vehículo. Pero el ómnibus, ¿no? Por definición, no puedes subir con tu carga. De ahí que en las ciudades peatonales se haya desarrollado mucho el mototaxi, pero es una discusión aparte. Pero hay el pedal en Barcelona, tú recorres Barcelona no en taxi, en auto, sino en alguien que está pedaleando, como el rickshaw que existe en algunas ciudades. Entonces, hay salidas, ¿no? Pero el atractivo de una ciudad es su vida. Por supuesto, hay cosas para turistas, pero el atractivo de una ciudad es su vida. Ya me demoré demasiado en ese asunto, pero no quería que se me escape ese asunto de que vivir la ciudad, claro que ahora estoy copiando, estoy perdiendo, pero se puede recuperar, depende cómo se haga para recuperar, ¿no? Porque siempre lo mismo. Cuando tuvimos un alcalde amigo en Cajamarca, logramos, y creo que fue un éxito personal, que vaya a Quito. Porque yo insistía que Quito es una ciudad andina y moderna. Cierto. Mientras que Huancayo es totalmente andina. Pero su modernidad ha matado no importa que no sea histórico. Claro. Cusco entonces tiene esta cosa de soy andín, soy cusqueño, soy moderno. ¿Cómo se combinan las dos cosas de una manera sana? ¿No es cierto? Es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque es modernidad con tradición nuestro problema. Y lo peatonal entonces sirve a eso o lo destruye. No es peatonal porque está de moda, porque, por Dios, no está de moda. Estuvo de moda en los años 60 y se destruyeron muchos centros. Aquí ahora en Lima se quiere hacer peatonal. ¿Creen ustedes que la persona que está tratando de poner peatonal todo el centro de Lima pensó como que, bueno, ¿cuál es el eje importante para peatonalizar? ¿El eje que va de la Plaza San Martín a la Plaza de Armas o el que va de la avenida Bancay a la avenida Tacna? ¿No? Eso fue una decisión de urbanismo, de un éxito que hasta ahora no ha sido superado por ninguna maldita peatonalización que se haya vuelto a hacer. Vuelvo a hablar porque me demoré mucho en esta intervención. Ahora le pasamos el micro a Quique. Enrique, tu micro. Bueno, Y creo que No Gustavo es ha... una moda a ver, sí, a ver, yo creo, no es una moda la peatonalización, por supuesto, pero ahora más que nunca hay nuevos paradigmas en las ciudades, ¿no? Y uno de esos paradigmas es la ciudad para los habitantes. O sea, la prioridad deben tener los habitantes definitivamente, ¿no? Sobre cualquier otro sistema, como por ejemplo la movilidad. O sea, creo que con las vistas que mostró Gustavo, sí, es todo un nuevo enfoque, es todo un nuevo, incluso un nuevo pensar de la ciudad que tenemos, ¿no? Y cómo manejar a la ciudad.
para que un chofer, vamos a decir, uno que conduce un auto, no toque bocina a una persona que ve en la calle, tiene que pasar por un proceso de educación, ¿no? De De sensibilización reconversión de realmente de qué mental. ciudad está haciendo claro y quién es más importante, él o el peatón. En el caso de Cusco no está pasando eso. Pues el problema de Cusco es que no existen esos estímulos, no existe ese plan de educación que debía partir las instancias tutelares que tiene Cusco, ¿no? Que son el Ministerio de Cultura y las municipalidades, los gobiernos locales, para proteger una ciudad histórica como Cusco, ¿no? Y yo creo que los problemas que está pasando en el centro histórico son problemas gravísimos, que están prácticamente alterando toda esa característica que siempre ha tenido el Cusco, pueden por lo menos comenzar a revertirse si devolvemos a la ciudad a los peatones, ¿no? Si devolvemos a los peatones el centro histórico, ¿no? Es cierto, ¿no? Que por los impactos que ha tenido el turismo, sobre todo en las últimas décadas, el Cusco se ha despoblado. O sea, no hay una población establecida en la ciudad, en el centro histórico, digamos, fuerte. O sea, el tejido social no solamente se ha descaracterizado, sino se ha vaciado. Entonces, no existe una población que pueda llevar a cabo, por ejemplo, una propuesta así reivindicatoria, porque uno viviendo en el centro histórico, yo vivo en el centro histórico, sufro las consecuencias del smog, de la inseguridad que produce el tránsito automóvil desmesurado sobre las calles, es terrible, terrible, ¿no? Entonces, creo que ese también es un problema, ¿no? Entonces, la población que toma las decisiones en la ciudad es una población de afuera, es una población que está fuera del núcleo y que solamente va al centro histórico de vez en cuando, va a juerguear, va a desfilar, que eso nos gusta mucho a los cusqueños, ¿no? Es increíble, pero para que vean cómo pensamos los cusqueños, que no tenemos esa identidad con la ciudad, porque es lo que más está, creo que es un problema muy álgido que tenemos ahorita en Cusco, el problema de la identidad, o sea, de qué ciudad estamos viviendo. Por eso todo lo que se está haciendo ahora en Cusco es terrible, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo para que se note la situación, el Colegio de Arquitectos. El Colegio de Arquitectos tiene una casona, pero una casona considerada monumento histórico de la nación en el barrio de San Blas, ¿no? Ya. Eh, el nuevo consejo directivo que ha salido del Colegio de Arquitectos, dentro de su campaña fue vender esa casona para comprar otro terreno fuera del centro histórico. Creo que es en San Sebastián, la mira que tienen un nuevo terreno. ¿Y cuál era el pretexto? Porque decían que la mayoría de los agremiados no pueden venir al centro histórico porque no tienen dónde estacionar su vehículo, porque es una ciudad histórica. San Blas pues, está ya lleno de vehículos, el espacio público está poblado por los automóviles, entonces es difícil ahí estacionar, ¿no? Entonces vean, hasta los propios arquitectos, o sea, no sienten, no están estimulados, no están, ni siquiera entienden en qué contexto se están desarrollando, ¿no? Ubicados y viviendo, Eso es ¿no? gravísimo, que desde el Mm. propio colegio de arquitectos, la mayoría de arquitectos les diga, hay que vender esa casona, ¿no? Y irnos a otro sitio nuevo, al curso contemporáneo, porque ahí sí podemos llevar nuestros carros y estacionarnos. Entonces, eso es un indicador de lo que pasa en la ciudad de Cusco, ¿no? Que es lo que Pastor menos se ha Fernando, trabajado, esto de lo que decían ustedes, ¿no? Lo que es el problema de la capacitación, desarrollar, lo que es estimular a la población justamente en qué tipo de ciudad vives y qué tipo de ciudad quieres, ¿no? Es increíble, pues, por ejemplo, es increíble de que no solamente es el problema del tránsito en Cusco, como hemos dicho, hay que ver un problema ya, un problema de ciudad, un problema de territorio, un problema de valle, ¿no? En una ciudad histórica que tiene todos los pergaminos y que antes del COVID del 2019 estuvo visitada por casi 3 millones de personas al año, no tengamos el río Watanay, por ejemplo, un río Analizado. contaminado y que ahora pasa casi por el medio de la ciudad actual, ¿no? Es que es la cloaca de la ciudad, una ciudad histórica, sí, ¿no? Entonces, yo creo que Cusco, creo que una forma de reivindicar la ciudad, ese compromiso
Creo que tenemos con la ciudad, con su patrimonio, con su cultura, con su identidad, un poco recuperar lo que decían, cómo recuperar la ciudad. Creo que una pequeña muestra sería cómo gestionar bien la accesibilidad y movilidad en Cusco. Si libramos al centro histórico, al núcleo del centro histórico, de esa presión que hay del tránsito automóvil que cada vez está destruyendo, podría darse el inicio para realmente hacer una propuesta, así, una nueva gestión, con una nueva visión de ciudad y que podríamos comenzar a recuperar nuestro propio centro histórico para el poblado. Yo estoy de acuerdo con Carlos y con Gustavo de que no debemos pensar que la ciudad de Cusco debe planificarse en torno al turismo. No, se debe planificar en torno a los habitantes. Y el turismo va a venir por sí solo. Cuanto la ciudad esté más identificada con su propia población local, va a ser una ciudad, va a ser un centro histórico más potente y se va a aumentar más el patrimonio cultural. No, eso definitivamente estoy de acuerdo con eso. Pero hay que considerar una cosa, ¿no? Que el gran problema que tiene Cusco, como les decía, no solamente el tránsito, por eso los problemas son muy fuertes, es el problema de despoblamiento. Ese problema de despoblamiento es también perverso en la ciudad, ¿no? Entonces, todo el mundo o todos los nuevos habitantes que viven en la periferia del centro histórico o que viven en los alrededores del centro histórico, tienen, casi todos no paran en el centro histórico, sino cruzan el centro histórico en el transporte público, ¿no? Entonces ese cruce de vehículos que hay pues, en el núcleo del centro histórico está causando todos esos problemas, ¿no? Porque no imaginamos, yo creo que sí hay soluciones, que podríamos hacer anillos, que podríamos hacer un tránsito más racional en el centro histórico, quitar la mayor cantidad de vehículos motorizados en la ciudad por los problemas que he dicho, y podríamos conseguir quizás los tres pilares que se necesita para una gestión sostenible de la accesibilidad y movilidad en una ciudad y no solamente un centro histórico, ¿no? Primero, primero la prioridad del peatón, peatonalizar, tener más espacios públicos. Y a paralelo a ello, implementar transportes más limpios, el ciclismo. En Cusco es una ciudad ideal para hacer ciclismo. Y como tú dices, caminar por el centro histórico es un deleite, porque ves cultura, ves arte, te emocionas cuando caminas. Pero con el tránsito que te satura el espacio público no puedes hacerlo eso. Un segundo pilar sería comenzar a pensar en un tránsito masivo, pero limpio, ¿no? Mm. Un tránsito masivo en el centro histórico, no descartar, por supuesto, el tránsito, transporte público sobre todo, pero creo que hay ejemplos. Ya no miremos Europa, porque Gustavo nos ha mostrado una tendencia que hay en muchas ciudades históricas, y en Múnich, Sevilla, en el propio Barcelona, ¿no? Los tranvías, cómo pasan por el centro de la ciudad. Tranvías que no tienen ya catenarios, o sea, esas estructuras Los cables. Mm. para conectarse con la energía eléctrica, entonces desfibrar los centros, no se necesita eso. No producen vibración. Mm. No, yo he visto en la Catedral de Sevilla, por ejemplo, en Sevilla, en una ciudad histórica, los tranvías pasan por la puerta, como ha Mm. mostrado Gustavo las fotos. No, no atropella a nadie, la gente sabe que viene el tranvía, convive este transporte con los ciclistas, con los peatones, y sin ningún problema. Pero te transporta masivamente mucha cantidad de gente, ¿no? Y te quita, pues, te soluciona los problemas de movilidad de la gente. O sea, Cusco creo que merece algún tipo diferente de transporte público, sobre todo en el centro histórico, ¿no? A Porque ver, mira, una situación, es que lo que pasa es que creo que los cusqueños hemos perdido ese sentido que teníamos antes de identificarnos con la ciudad. Eso es lamentable, ¿no? Creo que la generación de Daniel Estrada todavía tenían esa emoción, ¿no? De identificarse con la ciudad. Inclusive las generaciones mucho más anteriores a ello, ¿no? El tocar la Plaza de Armas era, pues, Mm. era un movimiento social en todo el Cusco, ¿no? Nadie podía ponerle algo, nada ni al centro quitarle de ni la... ponerle. Sí, pues. Así es, nadie podía imponerle. Mira, Velasco Alvarado quiso poner ahí a Tupac Amaru en la Plaza de Armas y los cusqueños dijeron no, y no lo puso, pues, ¿no? Porque Ah. pero sí, ahora no hay nada de esa reacción, ¿no? Se ha perdido todo eso.
Creo que recuperar eso, pues en nuestra ciudad tiene que pasar por un proceso ese de capacitación, de Educación. mucho, de estimular a la población. Hay mucha población que no es, que aparentemente se identifica como el Cusco, pero es, creo que simplemente es una, no sé si es una cuestión de nostalgia, pues es una cuestión formal nada más. Pero el rato de actuar no lo hace, Mm. no le Mira, interesa en práctica. Cada día revisando, se demuelen casas, sí, pues revisando es una situación complicada. eh, diversos documentos para esta conversación, encontré un documento hecho en el año 2007 por el que entonces era el INC todavía, y entre sus objetivos y sus conclusiones decían lo siguiente: rediseñar los recorridos, hablando del tema que nos convoca, ¿no? Rediseñar los recorridos funcionales del centro histórico del Cusco por los efectos nocivos de los flujos vehiculares representan para la población usuaria y el patrimonio cultural material inmerso en él. Segundo, analizar y diagnosticar las cantidades y cualidades de los usuarios del centro histórico. Evaluar la capacidad del parque automotor en el centro histórico del Cusco y sus cargas como generadoras de microsismos, contaminación ambiental y sonora. Hacer que el centro histórico del Cusco, hacer al centro histórico del Cusco más vivencial y menos comercial, de manera armoniosa y respetuosa con los vecinos primigenios del cercado. Tener un flujo automovilístico controlado que conviva de manera armoniosa y respetuosa con los usuarios del centro histórico del Cusco y con el patrimonio. Poco más o menos que existen documentos, que se ha pensado, y como dice Quique, pues no se actúa. Parece que los planes, las propuestas se encarpetan, llenan espacio, pero la gente no toma la decisión correcta. ¿Qué se puede hacer y cómo se debe hacer en términos de decisiones, Carlos? Bueno, es una pregunta bien complicada, ¿no? No sé si los que estamos fuera, porque es una cosa que tienen que pensar los mismos cusqueños, ¿no? Es evidente que se requiere una voluntad política y una visión distinta a la que se tiene, ¿no? Lo que nos señala aquí que se ha perdido esa identidad es, yo como Gustavo creo que sí es posible todavía recuperarla. Yo creo que quizás en las generaciones nuevas probablemente haya algo de que se puede recuperar a ese nivel, pero yo creo que sí se requiere una voluntad política que quiera recuperar Cusco para los cusqueños, pero que creo que se enfrenta con este problema de tener que volver a... Tiene que haber un proceso entre participativo y educativo de la población y que creo que tiene que ser una cosa pensada a mediano o largo plazo, ¿no? O sea, tiene que ser una voluntad política de largo aliento, creo yo, que no se piense que va a generar cambios ahorita, sino que como estamos viendo la cosa, implica y probablemente, como dice Quique, querer devolver al centro histórico volver a darle valor, probablemente implique, y es un buen pretexto, pues, para ponernos a pensar los cusqueños y cusqueñistas en una perspectiva más integral de Cusco como ciudad, incluido el transporte, pero otros aspectos seguramente como parte de eso, como el tema ambiental, y, y que de alguna forma permita plantearse también propuestas de cambio en otras áreas, probablemente de la ciudad, ¿no? En otros temas del desarrollo urbano de Cusco. Claro. Pero eso es un buen pretexto, creo yo. A ver, Gustavo, sí. Este, Patricia, yo participo de un grupo visionarios en el cual tú participas, en el cual no dejo de maravillarme cada vez que hay una explicación de algo fantástico en nuestro país, en nuestro mundo muy interno, andino que tenemos. Y eso que yo soy limeño, Mm. vivo en la Mesón de Santé, hijo de papá y mamá limeños.
Pero Entonces, no dejas de ser andino, pues estamos... exactamente, ¿no es cierto? Y nosotros estamos perdiendo, nos estamos alienando. Mm. Es más, quienes están en el Cusco, en la calle, quien habla de nuestra herencia, son charlatanes que quieren venderle al gringo una historia. Para mí fue impresionante, hace ya una buena cantidad de años, fui testigo cuando se puso el famoso cóndor en la Avenida de la Cultura. Era, sí, en San Fue Sebastián. un espectáculo, porque esa fue, yo tenía una chamba ahí y además estaba mi hermana que vino con una amiga alemana que conocemos hace mucho tiempo. La amiga estaba aterrorizada por el procedimiento, cómo subía el condo, se jalaba una máquina, un tecle aquí, el otro decía, dame un centímetro, y el otro que agarraba el cable con un periódico, ¿no es cierto?, para jalar. Fue espantoso, ¿no es cierto? Y la gente que decía que ya, pues, otro monumento, ¿no es cierto? En la esquina, al frente de eso, porque estaba la gente, entro a una tiendecita y había un señor que decía, faltaba un cóndor en el Cusco, faltaba un cóndor. Una visión diametralmente opuestas. opuesta que expresaba lo que desde nuestros ancestros nosotros podíamos pensar. Que esté mal hecho, no me importa, pero ese sustrato es el que hemos dejado en manos de los charlatanes. Entonces, y además, no me vengan con vainas. Si los cusqueños tiran la toalla de lo que es nuestro mundo andino representativo, ¿qué nos queda al resto de los peruanos? ¿Qué tipo de diálogo vamos a tener? ¿Por qué de demonios nosotros miramos y sonreímos cuando una francesa pone el té y lee las hojas de té? Y cuando un peruano, ¿no?, lee la coca, ¿no?, Sí. nos parece una, no voy a usar la palabra despreciativa que se usa, ¿no es cierto? O sea, hay una serie de cosas en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia. Un doble rasero ahí. Los peruanos necesitamos recuperar y el Cusco lo expresa. Así como cuando uno va a ver el Museo de Zipán, uno se siente orgulloso de ser peruano. No, uno no se siente orgulloso de ser de Trujillo, O de no, Juliaca. o de Juliaca, no, no, es de ser peruano porque es parte de nosotros. Creo que en ese, y además a lo que Daniel, a lo que, perdón, estaba señalando Quique, el, 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 la, esos señores del Colegio de Arquitectos eran arquitectos, pues, pero no eran urbanistas. Ni No eran estaban mirando cusqueños. la ciudad, el tránsito, la llegada al mundo, el centro. No estaban viendo como una cosa de prestigio tener tu oficina en el centro. Eso pasó en Lima con el gobierno militar. ¿No? Se hizo el Ministerio de Pesquería, el Ministerio de esto. Querían deshacerse de Lima y ahora hay el proceso de volver a Lima, ¿no es cierto? Mm. De encontrar el sentido a Lima. Bueno, ya son muchas cosas que hay que ver que van más allá, pero yo Sí. les sugeriría que a partir de esta conversación Ujú. este, traten de proponer este, lecturas de cómo peatonalizar, qué peatonalizar, para hacer una discusión en la que intervengan más personas y Lo que que se me puedan está quedando investigar estas cosas. claro, Gustavo, con la conversación de esta noche, es que si bien el tema de el transporte es complicado y que está provocando un problema tremendo a la salud y a la ciudadanía en general, lo que me está quedando claro es que el problema real es que los cusqueños tienen que empoderarse nuevamente, si es que esa palabra se puede usar, y apropiarse de su ciudad, porque la hemos Sí. dejado al turismo masivo y nos han sacado de nuestras casas para que se convierta el centro histórico en un gran souvenir. Mm. Y eso tiene que cambiar, ¿no? Tiene que Bueno, volver a ser ese sitio donde tú encontrabas
la tienda de la panadería, el, el vecino que ponía la librería, el que jalaba la melcocha, ese Cusco que era lo que atraía gente al Cusco y su gran magia arquitectónica como escenario, ¿no? Entonces tenemos que buscar a los sombrereros, tenemos que recuperar al sastre, a la costurera, a, a la peluquera que te atendía en el centro y todas esas pequeñas necesidades. O sea que volver a las casas que se han convertido en restaurantes, hoteles Pero esa reversión, ¿será posible, Quique? Dame, dame 20 Muy segundos bien. porque ya Eso hablé es, Te mucho, doy, pero te doy, te doy, te doy. quería olvidar. Yo he tenido asma desde chico y por fumador tengo más dificultades para respirar en altura. Y cada vez que alguien va al Cusco le digo, no te preocupes, camina lentamente. Y caminar lentamente tiene una maravillosa característica, te hace sentir la piedra. En el Cusco uno no va a ver la arquitectura, va a sentirla. Irla. No vengan con vainas, ¿no es cierto? Y sentir la piedra es una cosa que los peruanos debemos sentir y eso tenemos que explicarle al extranjero que con seguridad la va a sentir. Pero tenemos que recuperar ese sentimiento. ¿Cómo mm, hacemos, Quique? así Pero es. camine lentamente y lo va a sentir. Claro, claro, pero a los propios cusqueños, creo, no solamente a los extranjeros, Exacto, creo que a los exacto. propios Decir los cusqueños hay que hacerles cusqueños. entender que, en qué ciudad están viviendo ahora, ¿no? Mira, Mm. este problema de lo que estás planteando, recuperar Sí. esa cultura urbana que tenía Cusco, Ujú. va a ser bien complicada. Primero porque no hay gente. Entonces, lo primero que hay que hacer es recuperar a la gente. ¿Cómo hacemos ahora que el Cusco comience, el centro histórico se comience a poblar? Eso es, creo que es un debate que no hemos iniciado los cusqueños, muy pocos lo dicen, porque Mm. nos hemos puesto las manos en los ojos para no ver esta situación Ujú. que es realmente lamentable, ¿no? Un centro histórico sin gente no es centro histórico. El centro de los centros históricos o los paisajes históricos en las ciudades se definen simplemente por dos variables, ¿no? Tener un tejido físico, morfológico interesante, como el caso de Cusco, y tener un tejido social que contiene ese tejido físico, que lo mantiene ese tejido físico y que lo va a transmitir al futuro, a las generaciones futuras, ese contexto, ese tejido físico. No tiene que ver, entonces eso es el tejido social, es la población. En Cusco tenemos algo todavía del tejido físico, las características morfológicas, del patrimonio, algo de lo que está quedando, porque cada vez se destruye más, pero el tejido social lo hemos perdido. No hay gente en Cusco porque nunca desde el gobierno y desde, tampoco desde la planificación urbana, y lógico, como vivimos en un sistema de mercado, ¿no? Nunca ha sido rentable invertir en vivienda en el centro histórico de Cusco Sí. para que las empresas privadas puedan hacer proyectos de rehabilitación, ¿no? Porque siempre se ha pensado de que más rentable es hacer servicios que vivienda. Y es creo que todo lo contrario, ¿no? Carlos sabe que un proyecto piloto que hicimos de Pero, vivienda en el centro histórico se demostró sí. que la vivienda es mucho más rentable inclusive que hacer solamente servicios, hoteles, restaurantes, ¿no? Entonces, ¿cómo que recuperamos a la población? Creo que acá hay que entender una cosa. Mira, con los últimos estudios que se hicieron el año 2017 de población, cuando todavía estábamos en el centro Guamampoma, había un dato bien interesante. Cusco, el centro histórico de Cusco tenía una población menos de 15.000 personas. 15.000 personas. En 1950 tenía 50.000 personas cuando apareció el terremoto en el centro histórico. Mire cómo se ha despoblado. Pero de esas 15.000 personas, en las 107 manzanas que la UNESCO lo declaró dentro de la lista del Patrimonio Mundial, en esa Ujú. delimitación, que cada vez se va achicando, es increíble, Fíjame. los cusqueños cada vez achicamos nuestro centro histórico, ¿no? Cuando otras ciudades están más bien Se llama ampliando, ¿no? ampliable. Porque esa es la tendencia. Este, habíamos encontrado un crisol de razas, Ujú. un crisol así de culturas, a pesar de que Cusco no tenía gente, pero sí tenía una interculturalidad Claro. potente, ¿no? Ujú. Un crisol de razas.
había casi cerca de más de 4.000 personas, de 15.000 que viven en el centro histórico. Casi 4.000, más de 4.000 personas, están los datos ahí de ese estudio que se hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este, existían personas que eran de diferentes sitios del mundo. Había holandeses, españoles, americanos, alemanes. Hacía un crisol de razas, ¿no? Había una interculturalidad. Entonces, Cusco era una Importantísimo. ciudad que muy pocas ciudades en el mundo se pueden vanagloriar de eso, sobre todo en América Latina. Tener un tejido social tradicional que convive con un tejido cosmopolita, ¿no? Un tejido cosmopolita. Entonces, eso le da también fuerza a la ciudad. A un centro histórico le da interculturalidad, aumenta su oferta cultural. Pero tampoco eso hemos sabido manejar los cusqueños, ¿no? Entonces, ese problema de lo que los científicos sociales, como Carlos y Gustavo lo dicen, es un problema del fenómeno que se conoce como la gentrificación en las ciudades, en los centros históricos, sobre todo en los centros de la ciudad o en las ciudades, ¿no? Pero el caso de Cusco es bien particular, que es muy difícil, no es muy difícil de entenderlo, sino que tienen cuestiones particulares que se diferencian de otros centros históricos que también sufren procesos de gentrificación. Primero porque hay gente, hay desplazamiento de población, movimientos poblacionales. La gente tradicional ha salido, ha entrado una mínima población foránea nueva, que tiene otra cultura, que tiene otra mirada, ¿no? ¿Quién ha sido el agente que ha revitalizado, entre comillas, rehabilitado el centro histórico, entre comillas, a sus intereses, a sus visiones que tenía la empresa privada, que son los que han comprado los tugurios, ¿no? Y que han hecho hoteles y que han rehabilitado aparentemente el patrimonio edificado, pero con intereses rentistas, ¿no? ¿No es cierto? Esa es la Y con tendencia, el digamos, de la riesgo del gentrificación. despoblamiento y la Que riqueza ese es el impacto así urbana en el perdida, ¿no? despoblamiento, por supuesto. Entonces, revertir esta situación para que volver al centro histórico, para repoblar el centro histórico, si se necesita, creo que se necesita mucho más reflexión, discutir más cuáles podrían ser las salidas en este cuello de botella, ¿no? El Estado no le interesan los centros históricos ahorita, no le interesa la vivienda en los centros No le históricos. interesa No ha nada. habido políticas, Ese es el problema. ni siquiera una política de vivienda. En Perú no hay política de vivienda, no es eso. Gustavo, hay una política de financiamiento ha habido. ¿No? Peor, esa política de financiamiento que hemos tenido en los últimos 20 años, que ha movido la economía, ha sido un motor para tener crecimiento económico, pero no se ha implementado en los centros históricos. En el caso de Cusco no se ha podido implementar eso. Entonces no hay ninguna visión para generar y recuperar el hábitat de los centros históricos y de las ciudades a través de la generación de viviendas, ya sean rehabilitadas o nuevas viviendas, para poder jalar a más a población que vuelva a poblar el centro histórico de Cusco, ¿no? Entonces Entonces es nos un tema estamos que va a pasar por enfrentando una a política. dos problemas. Una cuestión de políticas inadecuadas y una incapacidad o una falencia económica por parte de propietarios de inmuebles del centro urbano que han preferido ceder al turismo por mayor rentabilidad que a el Económico, ¿no? uso normal. O sea, es una cuestión, como dices, de Sí, pues, mercado, pero sin el contenido social que podría hacerlo realmente sostenible a largo plazo. claro, y para terminar, mira, algo patético que en Cusco, que también Carlos lo sabe porque los estudios que hicimos, el 80% de la propiedad en el centro histórico ya no pertenecen a los cusqueños, a pesar de que era muy heterogénea el régimen de tenencia, por ventas y mal ventas, por las subdivisiones, por herencias habidas, bien habidas y mal habidas, el centro histórico era un caos en el término del régimen de vivienda, pero como tú dices, los cusqueños hemos comenzado a vender las propiedades. Entonces la propiedad en el centro histórico ya no pertenece a los cusqueños. Y eso se ha demostrado, y es también un indicador muy importante para lo que se está planteando en el COVID, ¿no? Cuando hubo la pandemia. Cuando hubo la pandemia y salió el turismo y se creó, el Cusco era un desierto, el centro histórico. Nadie caminaba por la ciudad.
nadie. Yo vivo en el centro, soy uno de los pocos Claro. que me he resistido a salir del centro histórico, pero se cerraron los comercios, los supermercados, todo. No teníamos nada, porque el centro histórico pero era un páramo. Nadie circulaba, no había bulla, no había nada, ¿no? Y ese es lo dramático que tiene un centro histórico, como el caso de Cusco, ¿no? Que no tiene población. ¿Qué hacemos? Ese es el gran Bueno, de problema. ¿Qué eso se hacemos? trata ¿Cómo este revertimos programa. esa propiedad? ¿Qué hacemos, no? Ya hemos dado un primer paso, no creo que sea el Ajá. único. Seguiremos conversando. Creo que se han vertido muchas opiniones y experiencias muy valiosas a Carlos, a Gustavo, a Quique, por haber Yo animado sí, esta, Pati, esta noche. yo sí creo que en realidad esta conversación es el primer paso a una reflexión mucho mayor, ¿no? O sea, probablemente haya, como dice Quique, un tema interesante sería revisar estudios, por ejemplo, actuales, para ver estos temas, porque creo que una propuesta diferente tiene que basarse en cosas que se han investigado, experiencias anteriores que se han visto. Y las Yo hay, ¿no? creo, Y las hay, sí, y y las que hay. sustenten un poco propuestas distintas, ¿no? Entonces yo Pero creo que además de eso, Carlos, yo este, creo que se tiene que educar a los chicos desde el ujú, colegio a amar el Cusco y por qué razones se los tiene que amar y conservar. Pues si no se ujú, inculca eso desde chicos en la escuela, si no lo hacen en la casa también, pues para sí, muchos es simplemente un negocio, ¿no? mm, O son Pero aves de amar al paso. Cusco no significa bailar nomás, no. Amar al Cusco no significa bailar nomás en la Plaza de Armas el día 24 de junio en las pues, fiestas. Eso no es amor al Cusco, ¿no? mm, Pues así no se demuestra el amor al Cusco. Sí, Gustavo, hay una noción elemental en economía, distinguir el valor de uso del valor de de cambio. cambio. Un anillo de matrimonio que tiene una fecha y unas iniciales mm, tiene un valor de uso altísimo a 15 gramos de oro vendidos al precio del mercado. claro, ¿No es cierto? Porque sí, eso simboliza algo, una alianza, una cosa así. mm. Entonces, hay en el tema de Cuánto me vivienda, da? bueno, tú tienes dos. En una familia de clase No, media, tengo uno. en una familia de clase media, la vivienda tiene un valor de uso mayor que su valor de cambio. Porque yo me muero y mis hijos no se quedan en el aire. Mm, sí, Es lo más caro que pude comprar en mi vida, la vivienda. Así es. Para una familia de clase alta, ya pues una Volkswagen de $60,000, ¿no es cierto? Ya vale más que una casa. Pero estamos hablando del grueso de la gente. mm, Entonces, en el caso del Cusco, ¿cuál es el valor de uso del Cusco y cuál es el valor de cambio mm, del Cusco? Muy En bien el caso del planteado. anillo, estoy hablando de Sí, economía para que me entiendan, no nosotros que estamos de acuerdo, sino los imbéciles, ¿no? En el caso del anillo, el valor de ese anillo de matrimonio es un intangible mm, en términos así económicos. es. sí, pues, En el caso del Cusco, el valor del Cusco no es el valor del suelo, sí, pues, es un intangible. mm, Mm, Y ese intangible es el que le da valor al suelo. mm, mm, Ese intangible es el que llama al turista y justifica el aeropuerto. mm, Yo mato al intangible si convierto todo en hoteles. claro, Ya no lo hago sostenible. mm, Hablemos en otro momento, pero el está bien, concepto de la comparación entre valor de uso y valor de cambio es fundamental, fundamental, ¿no es cierto? Y tengo que buscar unas imágenes que no las tengo acá, pero les ruego que busquen ustedes en internet las ujú, imágenes de esa caja que se encontró llena de aros de matrimonio, de alianzas y de pedazos de diente después de uno de los De, campos de de concentración los ah, holocaustos, sí, cuando sí, se sí. fueron, ¿no? Es terrible, es terrible. Son miles de aros,
miles de aros. La foto que no se las voy a mandar ahora, pues ya la tengo, pero la foto produce dolor, porque ver tantos matrimonios, el símbolo tangible de la gente que murió hecho en una caja de este tamaño, no es más grande, ¿no es cierto? Llena hasta el tope de aros, de anillos de judíos, de gitanos, ¿no es cierto? De evangélicos que fueron asesinados, tenían solamente un valor de cambio para ellos. Para ellos. Pero el valor simbólico de esa caja es tremendo. Claro. Tremendo. Mm. ¿Cuál es el valor de Cusco? Es- Continuará en la siguiente. continuará. Y con eso, bueno, agradezco a los 3 participantes, a Gustavo, a Carlos y a Quique. Continuará. No nos despedimos porque continuará. Ha sido un placer compartir con ustedes. Un Un abrazo. abrazo a cada uno de ustedes. Quique, Carlitos. Causa tu Cusco, señores. Chao. Chao, Quique. Gracias, Chao, Patricia. Gustavo. Un Adiós, abrazo. Carlos. Un abrazo Adiós. fuerte. Un Adiós, Gusto de Gustavo. verlos a Un abrazo todos. fuerte Linda también para ti. conversa. Tengo que ir a Cusco y ver lo que han estado haciendo ustedes. Adiós. Claro que sí. Gustavo, adiós. Chao. Adiós.